Bien, buenos días muchachos. Vamos a comenzar con el último repaso del ciclo. Así que vamos a ver el día de hoy lo que es la integración de las vías ascendentes y descendentes. El día de hoy vamos a ver este tema, que es un tema un poco abstracto en algunos casos, porque son más que todo estructuras que no podemos, de cierta manera, no son tangibles como las otras estructuras que hemos estado viendo. Son estructuras que son, como su nombre lo indica, vías que van a estar saliendo o ingresando a la corteza cerebral, al tronco encefálico, dependiendo de donde estemos hablando, y van a llevar un tipo de información específico, ya sea sensitiva o motora. Es por eso que a veces este tema es uno de los que más genera confusión por su característica de ser tan teórico, no tanto práctico, ¿no? Las cosas prácticas que vamos a ver, ya algunas cosas ya las hemos visto, otras cosas las van a conocer, pero se relaciona mucho con estructuras anatómicas visibles desde el exterior, sí, pero no vamos a ver en algunos casos los centros ni las vías que están pasando, debido a que hay en algunos casos unas disecciones bien específicas que hay que hacer en las estructuras para poder ver estas vías por donde están pasando. Y aún así es imposible verlas todas. Así que vamos a tratar de entender un poco la parte teórica y vamos a también a tratar de integrarla con la parte práctica para que sea un poco más digerible estos temas. Entonces, el objetivo de la sesión es que ustedes puedan localizar y describir las principales vías ascendentes y descendentes, que reconozcan las principales fibras blancas que se relacionan con las vías sensitivas y las motoras, y además reconocer patrones normales en un estudio por imagen, como vamos a ver al final, y hemos estado viendo a lo largo de todo el ciclo. Tenemos estudios por imágenes que nos ayudan a diagnosticar o a ver la anatomía del paciente en el caso de que se sospeche de alguna patología. Podemos hacer, por ejemplo, tomografías, resonancias magnéticas. Dentro de estos vamos a ver que hay más derivaciones diferentes de ciertos estudios que pueden complementarse. Y en otros casos vamos a ver un tipo de estudio conocido como tractografía, que nos permite estudiar básicamente el recorrido de las vías y cómo se interconecta alrededor de todo el eje encefálico. Entonces vamos a comenzar. Pero primero tenemos que ver y recordar las fibras blancas, quiénes son las fibras blancas, cómo se van a estar dividiendo y dónde las encontramos. Porque no se toca mucho en la parte práctica, quizás en algunas sedes no tenemos todas las piezas de fibras blancas, pero en algunas sí tenemos la disponibilidad de ver las fibras blancas porque tenemos estas disecciones, así que aquí las vamos a conocer un poco mejor cómo se ven en una pieza anatómica. Las fibras blancas básicamente son las conexiones subcorticales que tienen los hemisferios cerebrales o en general todo lo que es el encéfalo, el tronco encefálico y la médula espinal. Estas fibras blancas, como su nombre lo indica, son blancas porque tienen más que todo la parte de los axones de las neuronas, o sea, están ahí más que todo la mielina. Y como la mielina tiene un aspecto, por así decirlo, pálido, se le dice fibras blancas. Estas fibras blancas lo que hacen son conectar diferentes zonas de todo lo que viene del sistema nervioso central, ya sea a largas distancias o a muy cortas distancias, para poder de esta forma integrar la información o llevar una determinada función para que se ejecute, como lo es, por ejemplo, la vía corticoespinal, donde la información nace en la corteza motora y luego se va a expresar como una contracción muscular. Todo eso se da gracias a las fibras blancas. Sin estas fibras blancas, que son como los cables que interconectan, básicamente, ponte tú una casa, que conectan el televisor con el tomo corriente para que puedas ver televisión. Así funcionan las fibras blancas. Entonces, ¿cuáles son los tipos de fibras blancas? Como vemos acá, tenemos estas dos y luego vamos a ver la tercera clasificación, que es la que nos vamos a centrar. Las fibras de asociación y las fibras comisurales. Las fibras de asociación pueden ser cortas o pueden ser largas, como ves ahí. Las fibras de asociación corta son estas fibras que ves aquí, mira, si te das cuenta, tienes estas fibras acá, que están interconectando estos giros, que están cercanos unos con otros, ¿ves? A esto, por su característica de que parece una letra U, se le dice fibras en U, así tal cual. Fibras en U, o fibras de asociación cortas. Pero también tenemos las fibras de asociación largas, que son, por ejemplo, aquí tenemos el fascículo longitudinal superior. Todo esto es el fascículo longitudinal superior. Este fascículo longitudinal superior interconecta los lóbulos superiores y posteriores, por ejemplo, frontal, parietal y occipital, y tiene una división inferior que se le conoce como fascículo arqueado, que está en esta parte de acá. Entonces te das cuenta cómo por esto es que se llama fascículo arqueado, por la forma arqueada que tiene el longitudinal superior, porque va por toda la longitud superior de los hemisferios. Y como son largos, son las asociaciones largas porque están interconectando no solamente dentro del mismo hemisferio, sino varios hemisferios a la vez. Por eso son fibras de asociación larga. Mientras que estas cortas de acá solamente se restringen a conectar zonas cercanas, giros cercanos, áreas funcionales cercanas, por ejemplo, ¿no? Área sensitiva con el área motora. Por ejemplo, ¿te acuerdas que nosotros teníamos una estructura conocida como el giro paracentral? Ahí llegaba el surco central y se veía algo así como una coma. Y te estaba dividiendo. Por delante teníamos el ramo paracentral y por atrás el marginal. Y ese surco central te ayudaba a dividir el giro paracentral en un área motora por delante y un área sensitiva por detrás, que es 1, 2. Entonces, estas áreas se interconectan precisamente por una fibra de asociación corta. ¿Ves? Que es básicamente ese giro, pero el giro básicamente es corteza y sustancia gris, pero dentro tenemos la sustancia blanca, que vendría a ser básicamente esa fibra de asociación corta. ¿Ves? Entonces, esa es la importancia de estas fibras de asociaciones, que interconectan las estructuras dentro de nuestros hemisferios. Y por otro lado tenemos las fibras comisurales, porque si bien es cierto, es importante que dentro de este hemisferio se puedan conectar diferentes áreas funcionales, o los lóbulos se puedan conectar, también vamos a ver que el hemisferio izquierdo tiene que conectarse con el hemisferio derecho, para que de esta forma se pueda integrar mucho mejor la información y se pueda comparar los estímulos que están ingresando a ambos hemisferios, porque ambos hemisferios van a tener, por ejemplo, una predisposición por algo que les llame la atención. De cierta forma, dependiendo de qué hemisferio estemos hablando, vamos a tener funciones un poco más blandas, por así decirlo, y funciones un poco más objetivas, por así decirlo, o lógicas. Por ejemplo, el hemisferio derecho se encarga un poco más de lo que es la interpretación de la realidad, mientras que el izquierdo es un poco más lógico y se encarga, por ejemplo, de funciones más específicas como el habla, la motricidad, y el hemisferio derecho le otorga sentido a estas cosas. Es por eso que ambos tienen que conectarse. Y aquí tienes, por ejemplo, las conexiones. Uno de los ejemplos más resaltantes es el cuerpo calloso, que interconecta gran parte de los lóbulos de los hemisferios. Por ejemplo, interconecta todo lo que es el lóbulo frontal con parietal, occipital de ambos lados. Otro ejemplo de fibra comisural es la comisura anterior, la comisura posterior, y también el fornix, por ejemplo. El fornix también es una fibra comisural. Entonces ya tenemos más o menos la idea de qué estamos hablando con fibras blancas. No solamente son cortas y largas, sino también son comisurales. Lo van a pasar de un hemisferio a otro. Hello, hello, hello. Here we are going to talk about physiology, psychiatry, pharmacology. Y ahora sí tenemos, Ese fascículo arqueado que mencionas, ¿no? Fibras de asociación es la misma que conecta Wernicke y Broca, ¿no? claro, las largas. La de esa es una asociación larga, exactamente. Que está conectando el área de Broca y Wernicke. Ese es el fascículo arqueado, es una fibra de asociación larga. Ay, fibras.
Entonces, miren acá. Aquí tenemos una fibra de proyección, que esta es la que más nos vamos a centrar el día de hoy. ¿Por qué? Porque son las que están marcando, o básicamente llevando las vías motoras y sensitivas. Estas fibras de proyección la vamos a resaltar más que todo con la vía corticoespinal porque es la que tiene un recorrido más, por así decirlo, homogéneo en todo su recorrido y es más visible que las otras vías, por ejemplo, el hemisco lateral, el hemisco medial, el hemisco espinal, que tienen varios cambios o deflexiones a lo largo de su recorrido, mientras que la vía corticoespinal es un poquito más homogéneo en todo su recorrido y tiene muy pocas zonas donde va a decusar. Por eso es que la podemos encontrar de forma bastante superficial en ciertos puntos de todo el eje del sistema nervioso central. Uno de esos puntos, por ejemplo, es los pies mesencefálicos o pedunculares o pedúnculos cerebrales, perdón. Aquí tenemos, mira, los pies del mesencéfalo y justamente por acá donde está marcando la flecha, toda esa estructura es por donde está pasando la vía corticoespinal, junto con la córtico vulvar, por ejemplo. Entonces mira cómo viene desde los pies mesencefálicos y pasa hacia la base del puente. Siempre por el mismo lado, hasta que llega al bulbo raquídeo. Se acuerdan que vimos que en el bulbo raquídeo se decusa la información pasando al lado contrario. Pero hasta el puente sigue siendo del mismo lado, o sea, sigue siendo ipsilateral. Y es bastante superficial como te das cuenta. Entonces esa fibra, como logra salir de la zona donde está confinada, llegando a zonas distantes, porque llega hasta la médula espinal, se llama de proyección. Y también pueden ser desde la médula espinal hasta la corteza cerebral o tronco encefálico, también son de proyección, o sea que van a entrar hacia o van a ir hacia más proximal del encéfalo. Porque por ahí tenemos las vías sensitivas, porque ellas tienen que ingresar a procesarse a la corteza algunas. Entonces, un poquito de teoría nada más, es para que vean que existen varias vías descendentes, no solamente la corticoespinal, así como vamos a ver que las vías sensitivas también son variadas, no solamente tenemos las dos que vamos a estar estudiando, pero nos vamos a centrar un poco, como estamos hablando de práctica, no estamos en una clase de teoría, nos vamos a centrar netamente en la vía corticoespinal, y en la parte sensitiva nos vamos a centrar en la parte del cordón posterior, porque son visibles, si tú diseccionas las puedes ver, entonces por eso las vamos a estar estudiando más que todo que las demás vías. Y la vía corticoespinal es el ejemplo perfecto que se puede visualizar en un preparado anatómico, y de hecho lo tenemos, estos preparados anatómicos en la universidad, donde podemos ver todo el recorrido de la vía corticoespinal, así que por eso la estamos priorizando en esta práctica. Pero fíjense cómo existen otras vías que también se consideran como vías extrapiramidales, como la retículo espinal, vestíbulo espinal, tecto espinal, rafa espinal, las aminérgicas y las autónomas, para que tengas más o menos una idea. Y bueno, por ahí también falta la vía rubroespinal, que creo que le faltó en este cuadro de acá, que está sacado del Schnell, perdón, del Fitzgerald, perdón, estos gráficos son de Fitzgerald, ahí le faltó la rubroespinal también, que es una vía muy importante. La vía rubroespinal ayuda bastante a la vía corticoespinal en lo que es la función de los miembros superiores, más que todo de lo que es contracción de músculos que son unidades motoras grandes, ¿no? Para movimientos toscos, por ejemplo. La vía corticoespinal es más para movimientos finos. La vía vestíbulo espinal y la tecto espinal se encargan bastante de lo que es el equilibrio y la tonicidad muscular, por ejemplo. Entonces, como te das cuenta, cada vía tiene una función determinada, pero nos vamos a centrar más que todo en la vía corticoespinal. Y como ves en el gráfico, es bastante homogénea desde que sale del área 4, en la corteza cerebral, va a pasar por la cápsula interna, luego va a descender hacia el mesencéfalo, se ubica en el pie mesencefálico, pero en el centro. Luego de ahí pasa hacia la base del puente, y cuando llega, mira acá el bulbo raquídeo en su tercio inferior, va a decusar en la decusación piramidal. Decusa y ya está bajando como vía córtico-espinal lateral. Y de ahí llega hacia su zona, obviamente, de destino, que vendría a ser la motoneurona alfa. ¿Para qué? Para poder realizar la contracción muscular. Entonces, esa es la forma en la cual se van a presentar básicamente la vía córtico-espinal. Esta vía corticoespinal, cuando llega a la médula espinal, vamos a tener que tiene una peculiaridad. Lo que pasa es que las motoneuronas que se localizan en el asta anterior, o sea, en toda esta zona del asta anterior, tienen una distribución, por decir decirlo, somatotópica, porque todas las motoneuronas que se ubican hacia la parte medial son motoneuronas que van a controlar los músculos axiales. O sea, mientras más medial te vayas en el asta anterior, vas a encontrar motoneuronas que se encargan de la contracción muscular o del control de músculos del tronco. Por ejemplo, tienes ahí los serratos, tienes ahí, por ejemplo, los erectores de la columna, los multífidos, todos ellos que se encargan, por ejemplo, del control del tronco encefálico, del tronco superior y inferior, o sea, todo lo que es el axis. Entonces, mientras más medial, más controlan lo que vendría a ser músculos axiales. Mientras más lateral te vayas en el asta anterior, vas a tener motoneuronas que controlan, por ejemplo, los músculos apendiculares, ya sea de miembro superior o miembro inferior, o sea, que controlan el brazo, el antebrazo, la mano, por ejemplo. Así es como se distribuyen de forma somatotópica en la médula espinal. Y en el caso de las vías ascendentes, como les comentaba, solamente vamos a estudiar dos, que son la vía del cordón posterior y la vía espinotalámica. La importancia que tienen que saber es que básicamente estas vías tienen la peculiaridad de que estas se decusan en zonas diferentes, o sea, no son tan homogéneas como la vía corticoespinal. Estas sí van a decusar en zonas diferentes y a diferentes niveles. Además, llevan diferentes modalidades sensitivas. La vía del cordón posterior se encarga de todo lo que es, por ejemplo, el tacto epicrítico, la vibración y la propiocepción consciente, mientras que la vía espinotalámica se encarga de lo que es la termoalgesia, o sea, todo lo que vendría a ser el dolor, el frío y el calor. Y por ahí también un tacto que es un tacto protopático, es un tacto grosero, es un tacto que no te permite discriminar texturas. Entonces, si te das cuenta, tenemos a la primera neurona de la vía sensitiva, que básicamente es igual para ambas vías. Si te das cuenta, mira como la primera neurona de la vía sensitiva siempre va a estar en el ganglio de la raíz posterior. Donde tienes que tener cuidado es en la segunda neurona, que en el caso de la vía del cordón posterior, su segunda neurona está ubicada a nivel del tronco encefálico. ¿A qué nivel del tronco? En el bulbo raquídeo, en los núcleos de Gol y Burnach, que también se le dice como grácil cuneiforme. Y la segunda neurona de la vía sensitiva de la vía espinotalámica o anterolateral se ubica en el segmento por donde ingresa. O sea, se ingresa en el segmento de C1, por ahí va a ser sinapsis inmediatamente, y ya sube decusada, o sea, ya se decusó, ya se entrecusó, y ya sube como una vía decusada por el lado contrario. Y toda la información que entre por esos segmentos se va a cruzar de frente. En el caso de la tercera neurona de la vía sensitiva, para las dos es igual porque está en el tálamo, en el núcleo ventral posterior. Y ya de ahí se dirige hacia la corteza sensitiva. Y ahí te das cuenta cómo está el homúnculo de Penfield. Y acá aprovechamos el homúnculo de Penfield para establecer lo que es la irrigación arterial, para hacer un poco de integración con la clase de irrigación que vimos. Si nosotros recordamos, gran parte de lo que vendría a ser la cara medial está irrigada por lo que vendría a ser la arteria cerebral anterior. La cara lateral está irrigada por la arteria cerebral media. Y la parte basal interna está irrigada por la arteria cerebral posterior. Entonces, gran parte de la zona del brazo y la mano son irrigadas por la arteria cerebral media, al igual que la cara, la lengua y la boca, todo eso, pero estamos hablando de sensibilidad. Entonces, mira todo lo que puede comprometer estos territorios vasculares si se llegan a afectar.
hablando de la parte sensitiva, obviamente, ¿no? Pero también tenemos, acuérdense, un homúnculo de Penfield motor. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la distribución sensitiva es un poco diferente a la motora, o sea, no son iguales. Acuérdense que la parte motora, por ejemplo, no contempla los órganos genitales. En el caso del homúnculo de Penfield sensitivo sí los contempla. Entonces, esas son las vías sensitivas que vamos a estar estudiando. Y aquí tenemos parte de cómo se da, y estamos usando como ejemplo las vías descendentes, donde vamos a ver la vía corticoespinal por donde pasa. Si ustedes recuerdan, acá, este que ves acá, nada más para que se ubiquen, ahí ese es el giro precentral. O sea, está seccionado desde el surco precentral en adelante, todo eso se ha seccionado y se ha sacado todo el lóbulo frontal para poder visualizar la parte más profunda, donde vamos a ver los núcleos de la base. Incluso tenemos parte de la corteza insular, ahí la pueden ver, todo esto de acá es la corteza de la ínsula, ¿ves? Entonces ahí la podemos visualizar. Entonces, ¿qué tenemos acá adentro? Aquí vamos a tener los núcleos de la base que se ven bastante bien. Todo esto, mira, para que tú ubiques, es el núcleo lenticular. Todo esto de acá. Por acá tienes la cabeza del núcleo caudado y por acá está el tálamo. Y si te das cuenta, se dibujó una estructura en el medio. Esto que se dibuja acá se le conoce como la cápsula interna, que básicamente tiene tres secciones: una rodilla, un brazo anterior y un brazo posterior. Aquí está el brazo posterior, aquí está la rodilla y aquí está el brazo anterior. Te voy a poner también nombre por si acaso a las otras estructuras. Este de acá es el núcleo lenticular, tálamo por acá, y el núcleo caudado, pero ustedes saben que es la cabeza del núcleo caudado. Entonces, la parte más específica de la cápsula interna que nos vamos a estar centrando es en el brazo posterior, porque por ahí es donde va a estar pasando la vía córtico-espinal. La vía córtico-espinal va a salir del área motora, pasa por la cápsula interna y desciende hacia la base del mesencéfalo y la base del puente. Ahorita la vamos a ver en las siguientes imágenes. Entonces, miren el recorrido que tiene. Acá tenemos, por ejemplo, la cápsula interna. Todo esto que ves acá es una disección de fibras blancas de la cápsula interna, que es como un embudo, como te das cuenta. Fíjate cómo la cápsula interna, esta es una vista básicamente panorámica de la cápsula interna, cómo se visualiza y ves cómo se empieza a estrechar para poder localizarse a nivel de lo que vendría a ser la base del mesencéfalo, o sea, en el pie mesencefálico. La vía corticoespinal sale del brazo posterior y se ubica justo en el pie mesencefálico. De ahí desciende, pasa a lo que vendría a ser nuestra base del puente, y aquí en la base del puente, si te das cuenta, tenemos ahí el tracto corticoespinal representado con las letras TCE. Entonces, estas fibras blancas que ves acá es la vía corticoespinal representada en esta sección de fibras blancas del tronco encefálico y del encéfalo. De ahí va a seguir su recorrido porque va a seguir descendiendo. Y se va a ubicar, mira que lo podemos ubicar aquí en la base del puente primero y luego, mira, en las pirámides vulvares. Ya cuando pasas el tercio inferior de la pirámide vulvar, aquí se entrecruza y ya se transforma en vía corticoespinal lateral. Pero mira todo el recorrido que va a tener y es bastante superficial. O sea, si lo diseccionamos podemos visualizarlo. Por eso usamos el ejemplo de la vía corticoespinal porque es lo más fácil que hay de visualizarlo y es algo más tangible. Entonces ahí tenemos la vía corticoespinal o tracto corticoespinal. ¿Ven? Ese es su recorrido. Hoy daremos el primer paso de nuestra carrera. Mañana, Camila sorprenderá al mundo con el primer Y acá podemos ver un corte transversal de puente y de mesencéfalo, donde el objetivo es que ustedes puedan ver dónde se ubican. Si recordamos cómo se dividía el mesencéfalo, y bueno, en realidad todo el tronco, pero vamos a empezar con el mesencéfalo, nosotros teníamos una base, teníamos un tegmento y teníamos un tectum, que le dicen, que básicamente es el techo. Tectum quiere decir techo, así que no se hagan mucho rollo, díganle techo y listo. Entonces, la base del mesencéfalo está por delante de esta estructura que visualizas ahí, que se conoce como sustancia negra. La sustancia negra limita lo que vendría a ser la base del mesencéfalo, de su tegmento, que es la parte más, por así decirlo, más gruesa, más ancha del mesencéfalo, donde están varias estructuras importantes, incluyendo los núcleos oculomotores, tropear, la vía rubroespinal, o sea, los núcleos rojos, y que el tegmento llega hasta el acueducto de Silvio, porque tú trazas una línea imaginaria y todo lo que está por detrás del acueducto de Silvio, todo eso es techo, para que vayas recordando todo lo que hemos visto. Y por detrás, obviamente, del acueducto de Silvio, como se llama techo, que tienes los colículos, que están formando la lámina cuadrigémina. Entonces, eso es para que te puedas ubicar. ¿Y dónde nos vamos a estar ubicando para la vía córtico-espinal? Nos vamos a ubicar aquí adelante, principalmente en la parte media. Aquí, en el pie mesencefálico, vamos a encontrar la vía córtico-espinal o tracto córtico-espinal, donde vamos a ver que precisamente también está viajando, lo que pasa es que no lo han representado acá, al costadito de la vía córtico-espinal, también vamos a encontrar la córtico-vulvar, que es para los núcleos de los pares craneales, que son, tienen componente motor. Pero bueno, sigamos en la vía del córtico-espinal. Ahí es donde la vamos a encontrar justo aquí en el medio. Si seguimos descendiendo, cuando llega a puente, aquí la vía se va a disgregar. Entonces vas a ver que pasa a través de varias fibras blancas que están pasando de forma transversa, además de pasar a través de los núcleos continuos. Entonces con FT son las fibras transversas del puente, y lo más oscurito que ves ahí, que está como estriado, tienes lo que es la vía o tracto corticoespinal, pero fíjate cómo se disgrega, se separa, porque está pasando de ahí también las fibras transversas del puente y están los núcleos continuos. Entonces mira cómo está descendiendo por la base del puente la vía corticoespinal. Y acá tenemos una vista, una disección precisamente de las vías desde mesencéfalo hacia puente. Si te das cuenta, mira como rojo, esta la vimos al inicio, todo esto que ves acá es la vía corticoespinal que se ubica ahí. A los costados también tenemos otras vías, por ejemplo, las frontopontinas, las temporooccipital-pontinas, que son otras vías de conexión con el tronco encefálico, o sea, no salen del tronco, sino que limitan el tronco y el cerebelo. Mientras que la corticoespinal sí se proyecta a zonas mucho más distantes, como lo ves ahí. Entonces mira todas las estructuras con las cuales se puede relacionar a nivel del pie mesencefálico. Fíjate cómo por la parte anterior está pasando el tracto óptico, ¿ves? Todo esto es tracto óptico, que le da una vuelta a mesencéfalo. Ahí lo tenemos bastante bonito. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Todo claro? No, estamos. Ahí está. Todo claro entonces, ¿no? Parece que sí. Bien. No hay ninguna duda. Sigamos entonces. Y acá tenemos cómo se ejemplifican las vías ascendentes. Como les estaba diciendo, la vía del cordón posterior es un poco más fácil de visualizar, porque ya se localiza en la parte posterior del bulbo arquídeo. Y esa parte posterior del bulbo arquídeo se les conoce como, básicamente, antes de llegar, como el fascículo de Gol y cuneiforme, que llegan a los núcleos de Gol y cuneiforme, que están ubicados casi al terminar la médula espinal y al terminar básicamente el tronco encefálico del nivel del bulbo arquídeo. O sea, cuando termina el bulbo arquídeo, ahí básicamente están ubicados los núcleos de Gol y cuneiforme, grácil cuneiforme, ¿no? Como le quieran llamar. Entonces, los núcleos de grácil cuneiforme junto con sus tractos se pueden visualizar desde las partes posteriores del tronco encefálico. Ahí tenemos, por ejemplo, el surco medio posterior, al surco intermedio posterior y al surco paramedio posterior. Entonces,
vamos a tener que estos surcos dividen lo que vendrían a ser el tracto de Gracil y el tracto cuneiforme que están llegando a sus núcleos. Entonces miren cómo se pueden visualizar. Aquí, en la parte más interna, ¿se acuerdan que ellos lo que hacían era que aquí las fibras daban una vuelta y cruzaban la línea media decusándose para formar lo que vendría a ser el lemnisco medial? La zona de decusación se le conoce como las fibras arqueadas internas, y una vez que las fibras arqueadas internas alcanzaban el lado contrario, la vía del cordón posterior cambiaba de nombre y se conformaba el lemnisco medial. ¿Ven? Entonces, eso sí es un poco más difícil de diseccionar porque está un poco más profundo, pero no quiere decir que no se pueda ver, si se puede ver dependiendo del nivel de corte. El tronco podemos verlo en diferentes segmentos, pero como ven es un poco más heterogéneo su recorrido que el de la vía córtico-espinal. Por eso es que no es un solo preparado donde podemos ver todo el recorrido, pero en el caso de la vía córtico-espinal, con un solo preparado podemos ver casi que todo su recorrido hasta la médula espinal. Por eso es que es un poco más útil para ejemplificar las fibras de proyección. Y aquí tenemos lo que se conoce como tractografía. La tractografía básicamente es un estudio que se utiliza para poder estudiar el recorrido y las conexiones que tiene básicamente las grandes vías, en este caso la corticoespinal. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros hemos estudiado que el área 4 básicamente es el área que contiene la corteza motora, y eso es cierto, pero no es el único sitio de nacimiento de la vía corticoespinal, porque la gran vía corticoespinal tiene su nacimiento en grandes zonas de la corteza cerebral. Por ejemplo, tienes ahí que la corteza sensitiva aporta fibras, la corteza, por ejemplo, premotora aporta fibras, la corteza parietal también va a aportar fibras. Entonces, son grandes zonas de los hemisferios que aportan información para formar la vía corticoespinal. ¿Por qué pasa esto? Porque acuérdense que todo tiene que estar integrado, y una característica del cerebro es que al cerebro le gusta siempre poder estar informado de todo lo que está pasando, porque el cerebro no tiene ojos dentro para poder ver lo que está pasando dentro de él. Entonces necesita que todo le comuniquen qué es lo que está pasando. Entonces la vía corticoespinal no solamente va a irse hasta lo que vendría a ser la médula espinal, sino otras zonas por donde va a también a hacer conexión en diferentes núcleos para poder decirle, por ejemplo, tronco encefálico, cerebelo, esto es lo que estoy haciendo, por favor, verifica que está bien y me vas a avisar si lo que estoy haciendo está bien. Entonces por eso tenemos otras vías alternas a la corticoespinal. Pero aquí pueden ver cómo está saliendo, fíjense de ahí, todo esto es el tracto corticoespinal. Y esto es un estudio real que se utiliza para, bueno, estudios más que todo científicos y ver todo el recorrido de la vía corticoespinal, o por ejemplo, supongamos que tenemos un tumor localizado en alguna parte, pero queremos ver qué tanto de la vía corticoespinal ha afectado en ese segmento en específico. Para eso sirve, porque de esa manera tú de cierta forma puedes traer a la forma objetiva o poder tener una magnitud del daño o del compromiso que tiene esta vía. Y de esta forma, cuando intentas retirar el tumor, tratas lo posible de no afectar tanto la vía del tracto corticoespinal. Entonces, fíjate cómo viene de la corteza motora, principalmente, y se va a reunir a nivel de la cápsula interna. De ahí baja hacia lo que vendría a ser el pienes encefálico, base del puente, llegando hasta bulbo raquídeo. Ahí se cruza y pasa al lado contrario, desciende como vía corticoespinal lateral. Entonces, esa es la gran vía corticoespinal. Y ahí la tenemos. Y esta de acá, acomoden acá abajo, este es un pequeño error de edición, que fue mi error. No, este no es el lemnisco espinal, este es el lemnisco medial. Así que como ven este pequeño error que hay acá, es el lemnisco medial. Entonces, el lemnisco medial, como ven, ven esta tractografía, fíjense que es un poquito más heterogéneo su recorrido, dependiendo de dónde estemos hablando, fíjense que la posición va a ser diferente. Entonces, por eso era más útil utilizar la corticoespinal para ejemplificar todo eso, porque fíjense cómo mira dónde se localiza a nivel del bulbo, luego se va hacia la parte posterior en el puente y luego regresa otra vez hacia la parte anterior en el mesencéfalo. En el mesencéfalo se ubica, mira, justo por detrás de lo que vendría a ser los pies mesencefálicos, por detrás de la sustancia negra. Otra vez lo podemos encontrar a ese nivel, desplazados hacia la parte lateral, obviamente. Pero fíjate la posición tan diferente que tiene. Ya de ahí fíjate cómo llega hacia lo que vendría a ser el tálamo en el núcleo ventral posterior. Y luego de ahí se va hacia las diferentes cortezas, sobre todo la corteza sensitiva, que es el área 3, 1, 2, para hacer el procesamiento de información. Pero fíjate cómo la vía del lemnisco medial, fíjate cómo se dispersa en varias zonas corticales, porque esto hace que el cerebro pueda interpretar todo lo que está pasando. También tenemos una conexión, acuérdense siempre, entre el área sensitiva y motora. ¿Por qué? Porque el área 3 tiene dos componentes, el área 3A y el área 3B. El área 3A tiene más relación motriz, o sea, pertenece más a la corteza motora, mientras que el área 3B, esta pertenece más a la corteza sensitiva. Porque acuérdense que siempre se integra la información, todo se integra, todo se conecta, todo se comunica. De esa forma el cerebro puede funcionar de manera homogénea, íntegra y equilibrada. Si no, habría muchos errores de interpretación, porque cada hemisferio primero interpreta lo que él cree, con lo que él conoce, y luego lo pregunta con el hemisferio contrario y dice, mira, comparamos esto, ¿qué es lo que tienes, qué es lo que tengo? Y de esa forma emites una respuesta. Si tuvieses una desconexión por un corte o una sección de la fibra comisional conocida como cuerpo calloso, tendrías básicamente dos cerebros funcionando cada quien por su lado, con sus preferencias, sus gustos, entonces sería un caos total. Entonces, eso básicamente es la utilidad de las fibras blancas. Entonces, las que más vimos hoy son las de proyección. ¿Hasta acá tienen alguna duda, muchachos? Esta sería la última clase de repaso, ya el último domingo ya no hay más. Y esta es la última semana de clases, ya para el final. Así que cualquier duda que tengan, me la hacen con gusto, por el correo o en este momento, y aclaramos cualquier molestia, cualquier duda que tengan. Vamos a poner por acá. Doctor, aquel PPT, ¿en dónde lo pueden encontrar? Todavía no se ha subido. Perdón, muchachos. Ahorita le voy a decir al coordinador para que lo pueda subir, si no, creo que también yo tengo acceso para subirlo de una vez y lo tengan ahí guardado. Sí, creo que no está, no han subido este último PPT. Déjame revisar, y si no me escriben por correo, se los mando, pues. Y ahí lo comparten con sus compañeros, ¿de acuerdo? No creo que está bien, gracias. Listo, chicos. Pues ya. Nos vemos entonces durante la semana y les deseo un bonito inicio de semana, ¿de acuerdo? Cuídense.